Cuando tú me llames yo iré, donde Dejando tú me huella. guíes marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti La Iglesia donde de Cristo esté. y Encuentro Háblame Nacional de Señor, Predicadores Colombia guíame mi te invitan Dios, a quiero ser testigo Alimento de tu para el alma del siervo. amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Hola, hola, mi nombre es Dani Quintero de la Iglesia de Cristo Salitre en Bogotá, Colombia. Es un placer estar haciendo esto para ustedes, espero que sea de gran bendición y crecimiento para su vida espiritual. Me encanta hablar de la voluntad de Dios, hace un par de años di una serie de predicaciones acerca de ese tema. Recuerdo que la primera se llamó La voluntad de Dios, la segunda se llamó La voluntad de Dios 2.0 y ahí vienen cómo se llamó la tercera. Pues La voluntad de Dios 3.0. Recuerdo que por ese tiempo el tema surgía por el amor. Eran mis primeras experiencias en el amor. Y bueno, soy una persona que me gusta tener las cosas planeadas, no me gusta improvisar mucho. Quiero saber qué hago ahora, por qué lo hago y qué voy a hacer el próximo año, en 10 años. Incluso tengo planes desde ahora para cuando tenga 50, 60 años. Entonces el desconocer un tema y un escenario me hace estar inseguro y confiar en la voluntad de Dios. Pero si no conozco la voluntad de Dios, entonces quedo en las mismas. Y esas predicaciones surgieron de la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cuáles son los planes de Dios para mi vida en este momento? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Cuándo debo tomar una decisión? ¿Cuándo sé que es la voluntad de Dios? Imagino que ustedes se han hecho esas preguntas. Y bueno, me encantaría darles una respuesta corta, pero no la tengo. Todo depende de muchas cosas. Pero la más importante, creo yo, es tu relación con Dios. Dependiendo de cómo está tu relación con Dios, podrás entender cuál es la voluntad de Dios, cuál es su voluntad en diferentes momentos de tu vida. Porque cuando tenemos una muy buena relación con Dios, entonces podemos escucharlo, podemos aprender cuándo me habla y cuándo está en silencio, cuándo me dice que sí y cuándo me dice que no. Cuando tengo, pero cuando tengo una mala relación con Él, entonces no tengo ni idea de cómo escucharlo, ¿no? No tengo idea de si me aprueba algo o no quiere que lo haga. Y entonces recurrimos en esos momentos a nuestra propia opinión. Si a mí me parece que está bien, entonces está bien y lo hago. Si a mí me parece que no es necesario hacer algo, entonces no lo hago. Mi propia opinión prevalece en la toma de decisiones. Y entonces surge el título de este mensaje. No confíes en tu propia opinión. Quiero que leamos Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Si nos damos cuenta, el texto tiene como cuatro pasos, como cuatro momentos, como cuatro estaciones que la misma estructura del texto en sus separaciones de oraciones lo genera. ¿Sí? Y esas cuatro estaciones son más o menos así. Confía en el Señor con todo tu corazón, es la primera. No dependas de tu propio entendimiento, es la segunda. ¿Sí? La tercera es busca su voluntad en todo lo que hagas. Y la cuarta, y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Sí? Así que quiero que analicemos ese texto de la misma manera, como en esas cuatro estaciones que vemos del mismo texto. ¿Sí? Lo primero que dice Proverbios es, confía en el Señor con todo tu corazón. Y la palabra hebrea que se usa para confiar es betá. Esa palabra hace referencia no a confiar en cualquier cosa, sino a confiar directamente en Dios. O sea, cuando se usa esa palabra en hebreo, tiene que ver con la confianza que tenemos en el Señor. Y esa es la misma palabra, esa palabra betá, esa es la misma palabra que está en Salmos 37, versículo 3, que dice confía en Jehová. Usa la misma palabra betá. Y sigue diciendo el versículo 3 y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Básicamente lo que tenemos es como un mandamiento con promesa, ¿no? Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás en la verdad. Versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sí, creo que no lo sabemos mucho, ¿no? Incluso lo cantamos, y Él te concederá. En fin. Versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará.
Y wow, me encanta eso, porque de eso se trata. Si confiamos en el Señor, entonces Él hará. Si no confiamos en Él, entonces Él no puede hacer grandes cosas en nuestra vida. No porque no pueda, sino porque no dejamos que su poder actúe en nuestras vidas. Y cuando hablamos de confiar en el Señor, hablamos de nuestro nivel de fe hacia Dios. ¿Sí? Hebreos 11.1, en la traducción al lenguaje actual, dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Entonces, cuando hablamos de fe, hablamos de confiar en Dios, porque traducción en lenguaje actual cambia la palabra fe por confiar en Dios. ¿Sí? Porque en Reina Valera que conocemos es pues la fe. ¿Sí? En este caso, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Y ese es el punto, ¿no? Si no confiamos completamente en Dios y confiamos más en nuestras capacidades, nuestra fe está presentando fallas. Nuestra fe con Dios es la base de nuestra relación con Él. Porque no podemos verlo físicamente, pero lo podemos ver por medio de la fe. No podemos sentirlo físicamente, pero lo podemos sentir por medio de la fe. Y así sucesivamente con las otras cosas que experimentamos con Dios. Y Proverbios 3:5 inicia diciendo, confía en el Señor con todo tu corazón. Es indispensable ese punto para no confiar en nuestra propia opinión. Entonces ahí surgen unas preguntas. ¿Es Dios todopoderoso? ¿Creo en eso? ¿Tengo fe de eso? Entonces confío que Él es capaz de hacer cualquier cosa que para mí sea imposible. ¿Es Dios omnisciente? ¿Sabe todas las cosas? ¿Creo en eso? Entonces sé que sus decisiones son mejores que las mías. Y ahí llegamos a la segunda frase. No dependas de tu propio entendimiento. A este punto ya entendemos que está muy relacionado con la primera frase. Si tenemos fe en Dios, confiamos en Él y en su poder, entonces no dependemos de nuestro propio entendimiento. Pero lo que en realidad vemos muchas veces es que normalmente confiamos en nuestro propio entendimiento. Confiamos en nuestra capacidad de interpretar las situaciones y con base en eso tomamos nuestras propias decisiones. Y eso nos lleva muchas veces por caminos en los que quisiéramos no haber estado. Momentos donde decimos, ¿pero por qué tomé esta decisión? ¿En qué momento decidí hacer tal cosa? Y si vamos un poco atrás, probablemente lleguemos al momento donde teníamos que tomar una decisión y no tuvimos en cuenta a Dios, para nada. Y solo nos basamos en nuestra propia inteligencia. Lo más bueno es que en ese momento probablemente vamos a Dios y le decimos, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Sí? ¿Por qué a mí? Y Dios dirá, pues fue tu decisión. ¿Sí? Yo quería aconsejarte y decirte lo que debías hacer, pero no me buscaste. Estuve hasta tarde de la noche esperando que vinieras a mí, pero nunca llegaste. Y al siguiente día tomaste la decisión sin tenerme en cuenta. Entonces todo surge porque dependemos de nuestro propio entendimiento, de nuestra propia inteligencia, de lo que nosotros creemos que es mejor o no es mejor, y no confiamos suficientemente en Dios. ¿Sí? Podríamos pensar que es cualquier otra cosa, pero a la final se basa mucho en eso, en nuestra fe en Dios, en nuestro entendimiento de Dios, cómo comprendemos nosotros a Dios. ¿Sí? ¿Tiene la capacidad de hacer esas cosas o no? Y entonces nosotros tomamos nuestras decisiones en vez de consultarle a Él. Y eso nos lleva a la siguiente frase, que es como la tercera estación. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y bueno, si lo anterior en la práctica se nos hace muy difícil, ¿cómo puedo confiar en el Señor con todo mi corazón y no tomar decisiones basadas en mi propio entendimiento cuando normalmente eso es lo que pasa? ¿Sí? El nivel se pone más interesante porque dice, busca su voluntad en todo lo que hagas. ¿Y acaso es fácil entender la voluntad de Dios para mi vida? En mi concepto y experiencia personal no lo es. De hecho es difícil. A veces uno cree que es una cosa, pero cuando llevo tiempo esperando esa cosa y nada que sucede, entonces empiezo a creer que esa no es la voluntad de Dios. Pero hace unos meses creía que sí. ¿No les ha pasado? Estaba segurísimo, esta es la voluntad de Dios, ahí vamos con toda. Y pasa el tiempo y no sucede y entonces uno empieza a decir, bueno, de pronto no era la voluntad de Dios, pero hace unos meses sí estaba seguro de eso, ¿sí? Estoy seguro de que la voluntad de Dios para mi vida es hacer tal carrera o tomar tal trabajo. Y luego eso me quita tiempo para estar con Dios, para ir a la iglesia, para tener una mejor relación con Él y termino cuestionándome sobre lo que creía que tenía claro respecto a la voluntad de Dios. Es difícil, porque mi sabiduría es limitada, es sesgada,
es afectada por la cultura, por factores externos que afectan mis decisiones constantemente. Pero la sabiduría de Dios es infinita, es imparcial, es justa, es suprema. Así que cuando hablamos de la voluntad de Dios debemos entender algo que casi que no sabemos de memoria, pero no sé si lo hemos entendido. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces la clave es identificar cuál es la voluntad de Dios y seguirla. La clave no es que mi inteligencia defina si es buena o no. La clave no es que mis sentimientos o mi intuición definan si es correcto o no. La clave es saber si eso es la voluntad de Dios o no. Y eso depende mucho al final de tu relación con Él. De las 3 predicaciones que hice referente a ese tema, creo que es uno de los puntos más importantes para entender la voluntad de Dios. Tener una muy buena relación con Él. Si tienes una muy buena relación con Dios, logras entender cuándo es su voluntad y cuándo no. Cuándo te dice que hagas algo y cuándo te dice que no lo hagas. Pero si estás lejos de Él, si tu relación con Él se ha venido deteriorando, va a ser muy difícil que identifiques cuál es su voluntad. Porque no lo vas a escuchar. De hecho, ni siquiera sabrás cuándo te está hablando y cuándo no. Probablemente ni siquiera lo quieres escuchar. Y eso es resultado de una mala relación con Él. Ahora, el texto dice, busca su voluntad en todo lo que hagas. ¿En todo lo que haga? Ahora sí que se subió el nivel. Pero 2 cosas son importantes en este punto. Busca siempre mantener una buena relación con Él. Cuando tengas clara su voluntad, solo síguela. No dudes, síguela. Que incluso si tienes una buena relación con Él, pero entendiste mal su voluntad, Él te va a enfocar, Él te va a redireccionar en su camino. Entiende que su voluntad es perfecta. Es decir, tú puedes decir, pero se ve complicado, no sé si lo voy a lograr, no sé, etcétera. Su voluntad es perfecta. ¿Sí? Y te puede pasar como al pueblo de Israel cuando cayeron en manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. El Señor les manda a decir por medio de Jeremías, no tengan miedo del rey de Babilonia, porque yo voy a estar con ustedes para salvarlos y librarlos del mal. Quédense en Babilonia, no se vayan para Egipto. Ustedes quieren irse para Egipto porque creen que allá está todo tranquilo y les va a ir mejor. Pero yo, el Dios Supremo, les digo que se queden en Babilonia. Y si uno lo mira, tiene sentido. Lo que algunos israelitas querían hacer. Ellos querían huir. Ya habían hecho cosas brutales contra muchos de ellos. Habían destruido Jerusalén. Y ahora los tenían como esclavos en Babilonia. Tiene sentido que quisieran huir de Babilonia y buscar un refugio en otro lugar. ¿Sí? Pero la voluntad de Dios era otra. Él tenía los planes establecidos de otra manera y les estaba asegurando que estarían bien si le obedecían. Pero, como siempre hay un pero, no creyeron que Jeremías hablaba en el nombre de Dios. Porque no le encontraron sentido. ¿Sí? Ellos, no tiene sentido, esto no debe venir de parte de Dios. Y muchas veces respondemos eso a las diferentes situaciones, ¿no? Esto no tiene sentido, esto no debe venir de parte de Dios, porque no es lo que yo estoy buscando, porque no está en mi comodidad, porque no está en mi zona de confort. Entonces, como no es lo que yo estoy esperando, entonces empiezo a determinar con base en mi propio entendimiento que eso seguramente no viene de parte de Dios. ¿Sí? Y eso le pasó a ellos. Creyeron en su propio entendimiento, confiaron en su propia opinión. Y a la final, muchos de ellos terminaron yéndose a Egipto. Y a la final terminaron incluso adorando a la Reina de los Cielos, desviados de la voluntad de Dios y terminaron mal. Pero les fue bien a los que obraron de acuerdo a la voluntad de Dios, a los que decidieron quedarse confiando en la voluntad de Dios, escuchando al profeta Jeremías. Entonces, tenemos referencias, muchas referencias en la Biblia que nos guían y nos ayudan a no repetir las cosas que otros han hecho mal. ¿Sí? Confiemos en Dios, confiemos en su voluntad. Recuerda que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y perfecta quiere decir perfecta. Y con la palabra perfecta llegamos a nuestra última frase. La última frase dice, y Él te mostrará cuál camino tomar. Definitivamente si confiamos en Dios, no dependemos de nuestro propio entendimiento. Tenemos una buena relación con Dios de tal manera que buscamos siempre su voluntad y la entendemos. Entonces Él hará grandes cosas en nuestra vida.
Él nos mostrará cuál camino tomar y lo aceptaremos. Porque ¿cuántas veces no nos ha mostrado el camino que debemos tomar y hemos tomado otro? En ese orden de ideas, le faltaría una última frase al texto que estamos leyendo. Y diría, y Él te mostrará cuál camino tomar, y vendría la nueva frase, algo como, y tú harías caso siguiendo ese camino. ¿Sí? Porque una cosa es que Él me muestre el camino, pero otra cosa es que yo tome la decisión de seguir ese camino. ¿Sí? Dios a la final hace el trabajo difícil, elegir el mejor camino y hacernos entender que ese es el mejor camino, y a veces decimos no a ese camino. Se- pero si seguimos el orden de ideas que traemos, confiar en Él, tener una buena relación con Él, buscar su voluntad, seguramente escogeremos ese camino. Hace unos años estaba en ese punto, donde Dios me mostraba algo, pero algunas personas decían que no era por ese lado, otras decían que sí. ¿Sí? Pero cuando hay personas que dicen que no, la duda se multiplica, porque tienen una serie de comentarios que no le ayudan a tomar una decisión y se enfrenta uno con esa lucha mental de qué decisión tomar. Dios me está mostrando esto, pero hay personas, y a veces hay personas muy cercanas a nuestras vidas que dicen que no. Y cuando estamos en esa situación, como me he enfrentado varias veces en mi vida, el punto es, tengo una muy buena relación con Dios, de tal manera que lo escucho claramente, o hay mucha interferencia entre los dos. ¿No? Confío en su voluntad y así no tenga claridad de lo que pasará en el futuro, de qué vendrá, de qué consecuencias tendrá esa decisión, la sigo porque sé que es su voluntad y porque sé que es perfecta. Y con base en eso he tenido que tomar decisiones. ¿Sí? Simplemente nos ajustamos a la voluntad de Dios y la seguimos. Y afortunadamente Dios es bueno y conoce mi lentitud para escucharlo, conoce mi inferioridad y trata de explicarme las cosas con plastilina. Su amor es tan grande que trata de muchas maneras de mostrarme cuál es el mejor camino. Y aquí estoy, con algunos no, pero con un sí de parte de Dios, con algunas dudas, pero confiando en su voluntad, con algunos golpes a mi ego, pero tratando de servirle de la mejor manera, con algunas inseguridades y frustraciones personales, pero experimentando su gran amor y misericordia. Entonces recordemos las 4 estaciones de Proverbios 3, 5 y 6, con las que desarrollamos este mensaje con el título No confíes en tu opinión. La primera estación era confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Sí? Y al final es el primer paso, hablábamos de que ahí esa es la base de nuestra relación. ¿Cómo está nuestra fe hacia Él? ¿Confiamos en Él? ¿Creemos que Él puede hacer grandes cosas en nuestras vidas? ¿Confiamos en su capacidad de orar en nuestras vidas, de hacer milagros, de hacer grandes cosas en nuestras vidas? ¿Confiamos en el Señor con todo nuestro corazón? Y ahí pasamos a la segunda, no dependas de tu propio entendimiento. ¿Sí? No confíes en tu propia opinión, es el título. Si no dependas de tu propio entendimiento, no creas que tu razonamiento es mejor que Dios, no creas que tus conclusiones son mejores que Dios. No creas que como tú ves las cosas, es como Dios las ve. Porque el punto es entender la forma en la que Él las ve, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y ahí llegamos al tercer punto que dice, busca su voluntad en todo lo que hagas. Si estás queriendo tener una buena relación con Él, buscando su voluntad, vas a lograr buenas cosas. Y llegamos al cuarto que dice, y Él te mostrará cuál camino tomar. Y es lo que buscamos muchas veces. Escuchar de parte de Él cuál es el camino que debemos tomar. Dejémonos usar por Dios. No nos dejemos llevar por nuestro ego, por la vanagloria de la vida. Porque yo siempre lo he hecho así. Porque yo soy el que mando. Porque yo soy el que tengo la experiencia. Porque yo sé cómo hacer las cosas. Porque yo soy el mejor en lo que hago. Sigue llenándote de esos argumentos y te desviarás probablemente de hacer la voluntad de Dios. Ten un corazón humilde, siempre dispuesto a escuchar, siempre dispuesto a servir, siempre dispuesto a ser el último entre todos. Y Dios moldeará tu vida y hará grandes cosas contigo. No para tu gloria, sino para la gloria de Dios. Y me quiero despedir con el texto de Salmos 37, el 3 al 5, del que hablamos hace unos minutos, que dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Dios les bendiga. Háblame, Señor, guíame, mi Dios.
Síguenos por YouTube y Facebook. Hazme proclamar solo tu Suscríbete. verdad, exaltar tu nombre al predicar.